Esas historias que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es Lo que no sabías que necesitas conocer. Lo que no sabías un día miércoles a puertas de un feriado también, Carlos. Así es. Yo veo mucha tele los feriados. ¿Y los Simpsons los ves? Por supuesto, maratón. ¿Y te has dado cuenta de las predicciones de los Simpsons? Siempre, sí. Todo lo que pasa ya lo dijeron en los Simpsons. Exactamente. Sí. Y este es un ejemplo. ¿Te acuerdas del capítulo de los Simpsons donde Homero está muy gordo? Y entonces, ay, me encanta ese capítulo. Para trabajar, le mandan un computador a la casa. Y después para él, para dormir, para comer y qué sé yo, no quería seguir trabajando, deja un pajarito apretando una tecla de yes permanentemente, ¿no? Cuando está con esta como manta con flores. Exacto. Bueno, no le cabe nada. Se ha cumplido una predicción de acuerdo a ese capítulo. ¿Cuál? Un policía de Reino Unido fue condenado por trabajo deshonesto al simular realizar 100 horas de teletrabajo, manteniendo presionada solamente la tecla Z de su computador todo el tiempo, que era lo que necesitaba aparentemente hacer en su trabajo. Claro, pero no era él. No, claramente. Se hacía automático. Claro, abrió un documento de Word y dejó la tecla presionada durante varias horas con un... Listo, mira, es que hoy en día hay tantas cosas para hackear el sistema, digamos, más fácil. Claro, lo que pasa es que además le detectaban que el computador estuviese operativo y con eso sabían si estaba o no trabajando. Y claro, así el computador no entró en modo descanso porque estaba permanentemente la Z apretada. Sí. Y así él se mantenía operativo y podía hacer sus labores habituales. Que no sabíamos si tenían que ver con descansar o comer donuts como Homero, pero era muy, muy divertido porque fingió hacer este teletrabajo. Bueno, fue denunciado ante las instancias superiores, quienes lo sometieron a juicio ante tribunales locales. Qué activos estamos esta mañana. ¿Habremos escuchado esta canción en Radio La Clave en esta época? Yo creo que nunca. ¿En la Radio La Clave anterior? Puede ser. Que era con música latina. Ahí puede ser, sí, ahí de todas maneras. Pero es la elección de nuestro invitado. Yo no fui. Pedro Fernández, un clásico de todos los tiempos. En los años 2000 se bailaba hasta en las discotecas. Me acuerdo, con vueltita y todo. La elección de Eduardo Cretón, abogado, vicepresidente de la UDI, también amigo de la casa. ¿Cómo está, Eduardo? Bien, y ustedes, chiquillos, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bien. Oye, ¿alguna predilección en especial por esta canción o por el momento político? La verdad es que dos. Una, desde chico yo le cantaba a Pedro Fernández a mi abuela, que era fanática de Pedro Fernández. Sí. Me acuerdo que vino al Festival de Viña, entonces con mis primos cantábamos el Yo No Fui y la vueltita, etcétera. Dejó la grande cuando vino. Sí, gran concierto en el Festival de Viña. Pero también porque estos días he pensado en dedicarle esta canción a Carolina Toá. Mira, está haciendo la campaña de Pedro Fernández, la campaña del Yo No Fui. Yo no fui ministra del Interior y tuve las peores tasas de homicidio en la época reciente de este país. Yo no fui ministra del Interior cuando ocurrió todo lo del caso Monsalve. Yo no fui alcaldesa de Santiago y di más de 600 permisos precarios. Así como que se le olvidó a Carolina Toá de un día para otro todo lo que había hecho y que los chilenos saben de su trayectoria y está haciendo la campaña al Yo No Fui. Le puso un 5-4 al gobierno de Boric, la ex ministra. No, fue mulete el más bajo. No, claro, 5-4 porque dijo que, claro, el gobierno había estado muy mal al principio y que después estuvo mejor. Cuando llegó ella. Pero en la franja igual, Carolina Toá, ya que entramos de lleno a todo lo que tiene que ver con estas primarias y que por supuesto desde la derecha y desde Chile Vamos se observa con precaución, podríamos decir. Ella en la franja destaca su labor como ministra, toda su labor en seguridad y en este último tiempo ha tratado de destacarlo un poquito más, porque antes estaba como con esta onda juvenil, tratando como de tirar la talla, podríamos decir en buen chileno. A mí me impresiona cómo las franjas se han transformado en el paso del tiempo en verdadero sketch. Sí. Yo creo que sobre todo Gonzalo Vinter. Sobre todo la de Vinter. Podría ser perfectamente un sketch del Club de la Comedia. En cualquier minuto actor. Creo que hay una falta de seriedad y también me pasa que, no sé si eran las agencias de marketing o qué, pero que las franjas se transformaron en un producto demasiado marquetero, comercial, y que te dice poco de los proyectos políticos. Y luego, transversalmente, lo digo también la última franja que yo he visto de mi propio sector, creo que falta un poco más de contenido político más que el marqueteo de la franja. Me gustaría más serias. A mí me gustaría, es que las franjas no son una cosa para la risa, para la chacota, porque en el fondo debiesen transmitir las ideas de quién queremos que tome las riendas de este país por los próximos 4 años. Ya, pero Eduardo, igual viene tu crítica de parte de Chile Vamos, que tiene una candidata que no es
seria particularmente con sus alocuciones comunicacionales, digamos. Ella es súper de tirar la talla, Evelyn Matei, nos referimos, por supuesto, es de salirse de los parámetros también políticamente correctos. No sé si vamos a ver eso como de tanta seriedad con Evelyn Matei. A ver, pero pasa también que Evelyn Matei tiene estas dos facetas, porque puede ser muy cercana, puede conversar con la gente, y puede ser muy seria. Pero también puede ser muy seria, y cuando se pone seria, no me gustaría estar en esa misma oficina, menos cuando está enojada, porque sabemos que tiene un temperamento y un carácter fuerte, que lo ha hecho ser una mujer que ha marcado la pauta política durante tanto tiempo en este país, y que creo que eso que algunos ven de repente como una debilidad, que es su carácter, que dice las cosas como son, hay otros que la vemos como una fortaleza, que en el fondo creo que Evelyn Matei ha sobrevivido tanto tiempo en la selva, en la jungla política, precisamente porque es una mujer con pachorra y con carácter. José Antonio Cast, además, también hacía en TikTok en su última campaña, y ahora sigue siendo bastante yo creo que una cosa divertido. Yo creo que una cosa son las redes sociales, donde obviamente en redes sociales no todo puede ser fome, no todo puede ser latero. Todo lo contrario. Y otra cosa son las franjas presidenciales. Las franjas presidenciales están diseñadas para dirigirse al país de una manera seria, haciendo una propuesta, un planteamiento de un proyecto político para los próximos 4 años. Y cuando tú ves que la campaña, por ejemplo, de Inter se trata de este sketch de la mesa del poder, tú dices, bueno, acá por más que algunos del Frente Amplio se pongan a tener guagua, parece que falta esa maduración de mirar en retrospectiva y hacer una autocrítica también de lo que ha sido su gobierno. ¿Va a haber propuestas entonces en la franja a futuro de Evelyn Matei, me imagino? ¿Ya están trabajando en la franja, en las ideas? Sí, ya se está trabajando en la campaña de Evelyn Matei. Se han planteado 3 pilares fundamentales en esta campaña que tiene que ver con orden. Nosotros sentimos que hoy día lo más importante es ordenar la casa, que la gente pueda llegar tranquilo del trabajo a la casa, que recuperemos los espacios públicos, que quienes estén tras las rejas sean los delincuentes y no las personas honestas. O sea, hay un tema que es el principal tema del país, que tiene que ver con seguridad, y hay que mostrar resultados rápido. Sea el gobierno que sea, hay que mostrar resultados rápidos. Pero también ordenar la casa en cuanto al Estado. Hoy día el Estado se ha transformado en un verdadero despelote. Dorothy Pérez ha destapado la olla con un montón de cosas mal que funcionan mal, en la administración del Estado, y creo que es importante ordenar eso, y eso va a pasar por algo que hay que decirle a los chilenos con toda honestidad, que es, vamos a tener que apretar el cinturón. Evelyn Matei ha hablado de reducir entre 6.000 y 12.000 millones de dólares el gasto público, que no es menor. Obviamente que lo que uno espera es, cuando hay tiempo de vaca flaca, es que los primeros en ajustarse el cinturón sean los que se dedican al servicio público, sean los propios políticos. Lamentablemente hoy día quienes están más ajustados no son precisamente los políticos, sino que son los sectores que más lo necesitan en nuestro país, que lo que está costando llegar a fin de mes. Ahora, en esa reducción del gasto fiscal hay diversas propuestas en todo ámbito, desde los sectores del oficialismo y también en la propia oposición. Reducir ministerios, por ejemplo, que es una de las opciones que existen. No lo ha dicho Evelyn Matei tan tajantemente, pero yo creo que hoy día todo el mundo está hablando de reducir ministerios, incluso dentro de la izquierda algunos se han abierto a la posibilidad. La semana pasada salió una propuesta muy interesante de El Puente, que trata de ser como una especie de ladrillo 2.0, digamos, con una propuesta de economista, la verdad es que esta vez transversal, porque El Puente, digamos, era una propuesta economista que pensaban de una determinada manera, que es una propuesta más transversal, gente que incluso participó de la exconcertación, y que dentro de sus cosas dicen, bueno, hay que reducir el impuesto a la empresa. Hoy día Chile está en el tramo más alto del impuesto a la empresa, hay que reducirlo para traer inversión, hay que dinamizar el mercado laboral. Hoy día tenemos un mercado laboral que es muy rígido, y dentro de las cosas que proponen es reducir a 11 los ministerios, fusionando algunos ministerios sectoriales. Otros derechamente pasan a ser parte de Presidencia de la República, como es Express. Entonces está esa propuesta. Ahora, ¿qué pienso yo? Que todo lo que significa reducir ministerios, y esto lo ha dicho Evelyn Matei, requiere de ley, y por lo tanto requiere la mayoría en el Congreso. De ahí la importancia que la oposición no solamente pueda ganar la presidencial, sino que pueda tener mayoría en el Congreso. Pero hay algo que te permite la ley hoy día, y que quizás hace por decreto, que es nombrar biministros. De hecho, Sebastián Piñera en algún minuto lo hizo con el ministro Llobet, por ejemplo, que lo dejó a cargo más de una cartera. Bueno, eso, si bien no es un cambio estructural como a todos nos gustaría, sí es una señal que se puede dar hoy día a través de un decreto, y decir, mire, sabe que yo voy a nombrar, en vez de nombrar 25 ministros, voy a nombrar 18, 15, y voy a nombrar ministros, mientras tramitamos proyectos de ley para poder fusionar ministerios y ordenar la casa, que es lo que quiere Evelyn Matei, porque lo que quiere es ordenar la casa para volver a tener progreso, que este país vuelva a la senda del crecimiento, volvamos a tener un crecimiento económico por sobre los 3 puntos, ojalá, y eso también nos permita recuperar la esperanza, porque lo que hoy día uno ve en Chile en general es que nadie tiene mucha esperanza en el futuro. O sea, mi generación, por ejemplo, comprarse una casa hoy día está imposible. Mucho menos la política. Somos la primera generación
que tiene una percepción de que su vida no va a tener la misma calidad que la vida de sus papás, y eso es un tremendo problema. O sea, imagínate a tal punto que hoy día la natalidad en Chile es un problema, cosa que no habíamos pensado en nuestra historia, se está transformando en un problema, y por lo tanto, para ir solucionando esos problemas que son de futuro, necesitamos devolverle en algo la esperanza a los chilenos. Respecto a natalidad, otros candidatos también han marcado sus propuestas desde la candidatura de Evelyn Matei. ¿Qué se propone al respecto? Yo creo que, mira, fíjate, cuando uno mira las propuestas de los tres candidatos de oposición, te das cuenta que hay muchas similitudes en los tres. De hecho, ayer alguien me decía, bueno, si son tan parecidos, ¿por qué no fueron a una primaria? Claro. Yo dije, bueno, lamentablemente nosotros no tenemos primaria. Y es una cosa que desde Chile Vamos nosotros ofrecimos constantemente. A José Antonio Kast, a Johannes Kaiser, no se pudo. Ahora tenemos que preocuparnos de que alguno de estos tres llegue a segunda vuelta. Ojalá sea Evelyn Matei. Ojalá puedan ser dos, incluso ese escenario no está tan descartado. Pero hay que ir paso a paso, hay que ver qué es lo que pasa con Janet Jara. En materia de natalidad, solo para cerrar, bueno, incentivar y políticas pro familia. De hecho, creo que ayer se dio un gran paso, algunos con algunas críticas en ciertos temas, por la noción de familia que puede haber, pero se dio un gran paso con el tema de la adopción, que creo que también incentiva esto de formar familia. O sea, yo creo que en Chile nosotros tenemos que fortalecer la familia, la responsabilidad de padres y madres, y también, por supuesto, incentivar que la gente joven pueda tener hijos, y que eso, por ejemplo, no sea una carga para la mujer que está en sus mejores años laborales. Tener guagua muchas veces significa que van a ganar menos, etcétera. Bueno, de ese tipo de cosas, cuando uno habla de ser pro vida, son precisamente las cosas que uno debe estar preocupándose. Sí, estamos conversando con Eduardo Cretón, vicepresidente de la UDI, en esta hora clave. A propósito de lo que usted mencionaba, Eduardo, respecto de las posibilidades de haber hecho una primaria y no poder llegar a eso, se ha criticado mucho respecto de la capacidad de negociación de su sector. Se lo pregunto porque efectivamente el no llegar a primarias habla de una tirantez que de una u otra forma no llegó a buen puerto para un acuerdo. ¿Cómo llegar a acuerdos después eventualmente en un futuro gobierno? Entonces, dicen en el oficialismo, respecto de un sector que no logró ponerse de acuerdo para un objetivo único, que era una candidatura. Yo no voy a esconder que el no haber llegado a primaria es un fracaso para Chile Vamos, para el Partido Republicano, para Johannes Kaiser, para todos los que somos opositores a este gobierno. Pero bueno, no se pudo, probablemente porque hay proyectos políticos distintos, pero también por una cosa: cuando tú estás en época no de vacas flacas, sino que de vacas gordas, en el caso de la oposición, que todo el mundo hoy día es oposición al gobierno, donde todas las proyecciones indican que la derecha por primera vez puede tener mayoría parlamentaria, donde los dos primeros candidatos que están marcando la encuesta son de derecha. Bueno, yo creo ahí no se vio un nivel de preocupación tan grande, en el sentido de que incluso cualquiera de los dos llegando a primera vuelta puede ser presidente de Chile. Incluso se está pensando en un escenario que pueden ser dos candidatos de derecha en segunda vuelta. Bueno, creo que no había un miedo a que esa desunión significara la oportunidad de perder la mayoría parlamentaria ni la oportunidad de perder el gobierno, cosa que yo creo que es un error, porque quien gane la primaria a la izquierda va a salir fortalecido a todo evento. Si tú me preguntas hoy día, yo creo que quien se ve mejor aspectada es Janet Jara. Cosa que muchos de la derecha dicen, oye, si gana Janet Jara estamos listos, porque el Partido Comunista en Chile hay un anticomunismo muy grande, que yo te diría que incluso se empieza a ver en los propios sectores de la oposición. Entonces, del anticomunismo, cuando a mí me dicen, oye, la UDI es anticomunista, sí, por definición, digamos, la derecha anticomunista, sí, en este país la derecha es anticomunista, no en el sentido de querer ni ley Videla, ni eliminar el partido, sino que en el sentido de que no compartimos las propuestas del Partido Comunista y estamos lo más alejados de eso. Pero también empieza a aparecer un anticomunismo muy latente en el propio gobierno. O sea, las declaraciones de Carolina Toá estos últimos días contra el Partido Comunista han sido bastante fuertes. Y por lo tanto, si uno mira, Janet Jara es una candidata que hoy día tiene posibilidad de ganar la primaria de la izquierda, pero que eventualmente tendría un techo. Entonces todos dicen, mira, para la derecha lo mejor es que gane Janet Jara. Yo discrepo un poco de esa afirmación, en el sentido de que electoralmente puede ser lo mejor para la derecha, pero a mí me preocupa mucho que tengamos un país donde el Partido Comunista, una candidata presidencial del Partido Comunista, logre tener el 25 o el 30% de los votos. Porque la izquierda, de una u otra forma, lo que ha hecho con esta elección es tirarla al tacho a la basura. Porque es la primaria B, por así decirlo, la elección de los suplentes, porque Winter es el suplente de Tomás Boanovich, Carolina Toá es la suplente de Bachelet. Entonces, como no dijeron que sí los titulares, bueno, vamos a jugar esta elección con sparring, porque es una elección que estamos dando por perdida, y probablemente lo que está pensando el Partido Comunista es tener la mayor cantidad de votos posible, pero también alistarse para hacer oposición. ¿Y Jara es la suplente de Jadwe?
Yo creo que sí. Jara podría ser perfectamente la suplente Jadwe. Pero ella misma lo dejó de lado en estas últimas horas porque inteligentemente, pero está bien. Era lo lógico, si no le iba a perjudicar muchísimo. Es parte de la candidatura de Jara de no acercarse tanto al Partido Comunista. Pero la apuesta del Partido Comunista en verdad es tener la mayor cantidad de votos posible y alistarse para la oposición. Por eso yo creo que las palabras de Óscar Landerreche generan tanto revuelo, porque en el fondo él le pregunta a la izquierda, bueno, si nos toca hacer oposición de nuevo, que es lo más probable, ¿cómo vamos a hacer como oposición? Cuando yo veo que el Partido Comunista está embarcado en esto, lo que veo es que el Partido Comunista quiere tener la mayor cantidad de votos posible para alistarse en la oposición y para volver probablemente a la calle, que es lo que han dicho varios analistas durante estos días, incluso la campaña de Vinter reivindicando el estallido social. Yo he escuchado a Tomás Leighton de Rumbo Colectivo decir que la derecha no entiende la magnitud de la protesta social, los dichos del presidente Boric de que la gobernabilidad es la falta de protesta en las calles. O sea, de una u otra forma hay una izquierda que está diciendo, mira, si es que nosotros perdemos, volvemos a la calle, volvemos a generar malestar, porque también es la forma que han conocido de ser oposición a esta nueva izquierda. Y era algo que también se comentaba de lo que podía ocurrir también con estas candidaturas. Dos candidatos de derecha, decías tú, Eduardo, estamos con Eduardo Cretón, vicepresidente de la UDI, dos candidatos de derecha que también representan diferentes sectores, diferentes espacios, y que también dejan de lado a Johannes Kaiser, quien ha sido muchas veces mencionado para dejar su candidatura, y él dice no, ha sido bastante firme al respecto. Nosotros estuvimos conversando con él y tiene una postura clara de cara a su campaña. Se habla también no solo de Johannes Kaiser, sino que de Evelyn Matei, que ¿por qué no baja su candidatura? Nosotros la vemos bastante fortalecida en su orden, progreso y esperanza. ¿Llama la atención esas declaraciones de por qué Evelyn Matei no baja su candidatura? Siempre hay gente que llama a bajar las candidaturas, etcétera. Bueno, cuando José Antonio Caz marcaba 7 puntos en la encuesta, nosotros jamás le dijimos baja tu candidatura. Lo que nosotros dijimos es hagamos una primaria. Él no quiso hacer la primaria. Entonces yo creo que esto de quién baja, quién no baja su candidatura, me parece que es una táctica más vieja que el hilo negro. Evelyn Matei jamás va a bajar su candidatura. ¿Y Johannes Kaiser debería hacerlo? Johannes Kaiser tiene todo el derecho de llegar a la primera vuelta. Además que yo creo que hay un tema que se está viendo poco. Fíjate que esta probablemente es la última elección presidencial de Evelyn Matei, que puede representar, por así decirlo, un retorno a esos 30 años de estabilidad, de progreso para Chile. Pero por otra parte también es cierto que yo no veo mucho más futuro de José Antonio Caz después de este intento. O sea, Johannes Kaiser probablemente lo que está pensando es en el ciclo político que se abre después de esta elección presidencial, que en algún minuto lo hizo José Antonio. José Antonio fue a primera vuelta, marcó 7 puntos y empezó a construir desde ahí. Probablemente Johannes Kaiser está pensando en eso, en que esta es la primera candidatura de él, tiene que tratar de afirmar una fuerza parlamentaria probablemente y desde ahí empezar a construir. Yo lo veo a él mirando más el ciclo político que viene después de esta elección al ciclo político de esta elección, que yo hoy día creo que está muy reñido entre Evelyn Matei y José Antonio Caz. Yo creo que en pase de Evelyn Matei y José Antonio Caz, hoy día le ganan a cualquiera. Muchos dicen, oye, es que José Antonio Caz no le ganó a Boric. Bueno, era otro contexto, el péndulo estaba totalmente corrido para el otro lado, y fue una elección donde José Antonio Caz ganó la primera vuelta, nos sorprendió a todos. Estábamos en pleno proceso constitucional, digamos, la derecha venía de la peor elección en la historia de la derecha, que fue la que me tocó competir a mí como convencional constituyente. Entonces hoy día el contexto es distinto, y por supuesto que si pasa Evelyn Matei sigue siendo, por lejos, la candidata más competitiva frente a la izquierda. Y José Antonio Caz también dijo en algún minuto que esta era su última candidatura. No, yo creo que era la última opción. Ahora para Chile Vamos es inquietante que José Antonio Caz se haya acercado tanto a Evelyn Matei en las encuestas, que incluso hay algunas que lo dan por superando a Evelyn Matei. ¿Les resulta inquietante? A ver, yo creo que queda harto tiempo para las elecciones. En esto hay que poner la pelota al suelo, vamos a tener semanas buenas, semanas malas. Lo que yo creo que no puede ocurrir al comando de Evelyn Matei es que a cada variación en la encuesta hay un cambio en la estrategia. Entonces, cada vez que subimos un punto, bajamos un punto, se crea un nuevo comando, se nombra un nuevo cero. Y yo creo que esa orgánica no le ha hecho bien a la campaña de Evelyn Matei. Yo creo que hoy día lo que necesita la campaña de Evelyn Matei es salir a mostrar propuestas, a mostrar el relato de Evelyn, que tiene que ver con orden, progreso y esperanza para Chile. Demostrar que Evelyn Matei hoy día es la única candidata con la capacidad real
de poder volver a poner orden en la casa. Tiene capacidad para convocar a más sectores a su gobierno. En la campaña de Evelyn Matei hay personas como yo que nos sentimos claramente identificados en la derecha, personas que se sienten más identificadas con el centro, con la centro derecha, y por eso también se han generado estos problemas de estructura. Porque cuando tú tienes un solo partido, como el Partido Republicano, es muy fácil tener un orden vertical, o sea, lo que dice José Antonio hacia abajo y listo. Cuando tú tienes una candidatura que convoca más gente, desde Amarillos hasta la UDI, que a todo esto son dos proyectos políticos completamente distintos, pero que ven en Evelyn Matei la capacidad de conducción del país, de poder restaurar lo que Chile fue, lo que hemos perdido durante estos últimos tiempos. Creo que hay que tener calma. Yo soy partidario de dejar de mirar constantemente las encuestas y estar funcionando constantemente en la encuesta. También creo que hay que hacer un trabajo serio para que las vocerías no se nos escapen ni se nos vayan, se les suelte los bueyes a las vocerías. De repente hemos tenido vocerías muy malas. Y creo que hay que dejar también que Evelyn Matei sea la protagonista de la campaña. Hoy día hay una cierta ansiedad también por parte de los partidos que se están jugando la parlamentaria, de que los partidos o algunas figuras de los partidos sean los más protagonistas de la campaña. Yo creo que la protagonista de la campaña acá tiene que ser Evelyn Matei, en ella en que confían los chilenos. Los partidos políticos, lamentablemente hoy día tenemos un desprestigio bien grande. La gente no confía en los partidos políticos, pero sí confía mucho en Evelyn Matei. Entonces, bueno, dejemos que sea Evelyn Matei la que lleve la conducción de la campaña, y los partidos hagamos lo que nosotros tenemos que hacer, que es preocuparnos de la elección parlamentaria, preocuparnos de que nuestros militantes a lo largo de Chile... Idealmente que en algún momento la ciudadanía vuelva a confiar en los partidos políticos. Absolutamente, o sea, yo creo que no hay democracia sin partidos políticos fuertes, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo tú como un joven político, además. No, cuando yo digo, que te toca luchar con me eso. dedico a la política y después digo soy abogado, la gente me dice en la calle, bueno, usted estudió para ladrón, o sea, ese es el prestigio que tenemos los políticos hoy día en Chile. Yo sí soy un convencido de que una democracia sana requiere partidos políticos fuertes. Creo que hay que avanzar en la reforma del sistema político. Hoy día tenemos un sistema político completamente atomizado. Yo esperaría grandes partidos políticos, que volvamos a un sistema que priorice también las mayorías. Esto de los parlamentarios con el 1% de los votos, con el 3% de los votos, y que además después se van a viajar en la semana distrital o piden licencias médicas, etcétera. Creo que es un tremendo desprestigio. Sí. Eduardo, muy cortito respecto a las vocerías. Tú dices ahí que el protagonismo lo tiene que tener Evelyn Matei, pero su jefe de campaña, Diego Paulsen, ha sido bastante protagonista. Y no sé si desde la UDI o específicamente tú tienen información respecto a estas declaraciones que le entregó de ataques de redes sociales concertados desde cuentas que maneja la CGGov, de bots que habían al respecto, y que la vocera subrogante en algún minuto dijo que no tenía nada que ver. ¿En qué va eso? A ver, yo creo que Diego ha cumplido un gran rol como jefe de campaña, en el sentido que es una persona que además es muy transversal a todos los partidos. Yo lo conozco muy bien, porque además somos los dos de la región de la Araucanía, es verdad, del distrito 22, ambos, así que le tengo un gran aprecio. Creo que es una persona muy capaz, además fue presidente de la Cámara de Diputados, muy muy joven, lo que te demuestra que es una persona que sabe lo que es la gobernanza. Y esto de los ataques constantes del gobierno, bueno, yo no he visto el informe, no sé si será verdad esto de los bots o no, pero lo que uno sí puede ver es que obviamente que el gobierno ataca constantemente a Evelyn Matei, lo mismo el oficialismo, y eso tiene una razón. Tiene la razón de que hoy día Evelyn Matei es la candidata más competitiva frente a la izquierda. Sigue siendo la candidata más competitiva frente a toda la izquierda. Y esto no lo digo yo, lo dijo por ejemplo Paulina Bodanovich el otro día, de que si pasa José Antonio Kast, ellos vuelven a ver una especie de luz al final del túnel, con un oficialismo que está haciendo todo mal, pero que sabe que para ellos es más cómodo enfrentar a José Antonio Kast que enfrentar a una Evelyn Matei, que es mucho más fuerte en segunda vuelta. Eduardo Cretón, muchas gracias por estos minutos de conversación. Muchas gracias, Eduardo, nos vemos, que estés bien. Hasta luego. No es el titular, pero completa la historia. Esto es el dato que faltaba en Hora Clave. ¿Cómo va a haber faltado algo? Sí, porque atención a quienes circulan por las autopistas sin tag, porque a veces lo hacen de manera muy esporádica. Desde el 1 de julio, la regulación del tránsito por las autopistas urbanas de la región metropolitana cambia. Se elimina el pase diario único, que cuesta 12.720 pesos por día, y ahora se hace un pago tardío de transacciones, que implica pagar el doble de las tarifas de cada pórtico. Mira. Es decir, si pasas por un pórtico varios días, qué sé yo, tienes 2.500 pesos, pagas 5.000 pesos al final. Ya, baja. Claro, no te cobran los 12.000 únicos por día, sino que te puede cobrar solo por el paso más el doble. Que igual es algo controversial, porque que te cobren el doble, ¿cuál es el criterio? No muchas empresas... Conviene más tener el tag en ese caso, pero si no lo usas recurrentemente, bueno, ahí depende el criterio de cada uno. Bien, 8:57, casi 58 de la mañana, llegamos al final de esta Hora Clave. Viene Clave Morse con Daniel Fajardo, y nosotros seguimos con nuestra parrilla programática durante toda la jornada en la 92.9. Cuídense del frío, que por está terrible. Por favor, nos vemos mañana jueves, ojalá con menos frío. Sí, chao, chao.